podíamos pensar que muchas cosas de la antigüedad ya han pasado y que no se reproducen en estos tiempos. Eso de que eres mujer, tienes que escucharme, eres mujer, tienes que cuidar a las guaguas, eres mujer y tienes que cocinar, mujer y tienes que ver si falta o no falta algo en la casa. O sea, las mujeres realmente, desde lo que ha sido todo este proceso de conocer eh, los roles que les asignan desde que nacen a las mujeres hasta que terminan de fallecer las mujeres desde niñas, si son hijas mayores, asumen el rol de mamá cuando la mamá no está presente, ellas cocinan, ellas cuidan a los hijos menores, cocinan para su papá, cuidan a los abuelos, ella hace de mamá cuando no está la mamá, la hija mayor, y de hermanitos menores. Y posiblemente debe pasar también con los hijos mayores, no vamos a decir, pero generalmente cuando hay un hermano mayor y hay una hermana menor, siempre también tiene siendo una hermana menor la que está ya, entonces estas relaciones de género se reproducen en nuestras familias, en nuestras comunidades, porque las mujeres terminan atendiendo a las hijas especialmente, terminan atendiendo al papá, a los hermanos, en ausencia de la mamá. Y cuando el padre se ausenta, la mamá siempre también termina apoyándose en el hijo mayor. Entonces, o finalmente ella está más que en su propia autosuperación. Y esa es una cuestión que lo vemos como algo natural y no debería ser así, ¿no? Entonces, por eso es importante mirar estas relaciones de género y masculinidades, porque los hermanos también deberían apoyar en lo que es el trabajo doméstico que estamos viendo en las relaciones de género y las nuevas masculinidades. Según el video y lo que les estamos hablando hoy, el patriarcado nos ha mostrado que ese pensamiento de dominación, de superioridad, siempre ha sido asumido por los hombres, porque a los hombres les han dado toda la potestad desde el momento del desarrollo de la sociedad. Siempre han pensado que los hombres son los guerreros, los hombres pueden ser reyes. Por eso no hay muchas historias de reinas ni de mujeres guerreras, pero sí que han existido. Entonces, vemos historias de guerreros, de reyes y demás, y porque se asume que los hombres han sido siempre los conquistadores, los que han tenido superioridad. Entonces, a partir de eso vamos a mirar lo que es el tema de la violencia. Entonces, y cómo estas formas de discriminación han ido cambiando también a lo largo del tiempo, y ustedes están viendo y están constatando que esos pensamientos patriarcales de dominación, de discriminación, si bien han sido en otros siglos, en este siglo XXI, 2020, todavía podemos escuchar ni siquiera a hombres mayores, sino a jóvenes que tienen ese tipo de actitudes patriarcales, donde creen que ellos tienen todo el valor del pensamiento, o como que ellos tienen la verdad absoluta, y a veces no permiten la participación de las mujeres. Entonces, esas actitudes lo podemos ver, y lo que decía el Richard y el Grover está en contra de esas formas de dominación, en contra de esas formas de discriminación, y Richard nos decía, sí, ahora a las mujeres les aplauden, pero para llegar al punto hemos tenido que romper ciertas barreras del patriarcado, romper las formas de roles de género, el de mirar a las mujeres solamente dentro de la
ella se tiene que ocupar, atender a las guaguas, atender al marido, atender la casa, al ganado, así en la comunidad, ¿no ven? Para salir de eso tienen que pensarla varias veces las mujeres, eso que decía Richard. Las mujeres no fácilmente aceptan los cargos y hay que rogarles, ellas no quieren, dice, porque ellas antes de pensar en el cargo ni siquiera están pensando cómo van a asumir, sino qué les van a decir, qué va a pasar con mi esposo, si es que tiene esposo, qué va a decir mi esposo, mis hijos, quién me los va a ver, qué me va a decir mi papá o mi mamá. O sea, está pensando en lo que le van a decir los otros a lo que ella realmente quiere. Entonces, en cambio, si le dan la oportunidad a un hombre, ¿qué va a decir? Ah, claro, ¿cómo no? Ya, pues todavía hasta va a pensar que le van a felicitar, qué bien que te hayan elegido a vos. En cambio, para una mujer todavía eso es una construcción. Es como, ¿para qué te metes ahí? ¿Qué diciendo has dicho ya? ¿Y quién va a cuidar a las guaguas? ¿Y quién va a hacer esto? ¿Y quién va a hacer lo otro? Así. Entonces, hay limitaciones todavía en esta actualidad para las mujeres que no les permiten salir de esos roles y de esas formas que se mantienen actualmente para las mujeres en su vida cotidiana, de lo que tienen que asumir ellas como roles que les han designado. Y ustedes han visto que son construcciones sociales del ser mujer y del ser hombre, y en las comunidades ya está claro cómo debe ser una mujer. Entonces son construcciones sociales que no son similares, son diferentes. En algunos lugares, en los valles, ¿cómo será? Tal vez podemos pensar que es menos, pero por ahí es peor. No sabemos. Entonces, tal vez en el altiplano existen ya mujeres que ya están comenzando a mostrar sus liderazgos, quienes ya están planteando también sus derechos, pero de sus derechos desde una práctica, participando como concejalas, participando en sus organizaciones, planteando propuestas. Desde la práctica hay que romper estas formas patriarcales de mujeres. Entonces, para nosotros, como hito importante en el país, estimadas y estimados participantes, es la generación del marco legal que hemos establecido para lo que va a ser los derechos de las mujeres, para la equidad y la igualdad de género. No crean que los avances que se han tenido respecto a lograr un equilibrio en las relaciones entre hombres y mujeres ha sido una tarea fácil. Imagínense, desde esos pensamientos antiguos hasta la actualidad, ha tenido que pasar mucho tiempo. Ha habido muchas discusiones a nivel internacional sobre la situación de las mujeres, no solamente de las mujeres bolivianas, sino también de las mujeres a nivel mundial, y en algunos lugares más que en otros, porque también vamos a hablar de clase, etnia y género, porque las mujeres no somos únicas mujeres nomás. Las mujeres han sufrido diferentes formas de discriminación. En un momento dado han tenido una forma de discriminación en todo lo que ha sido la construcción patriarcal, han tenido su propia forma. Pero las mujeres blancas frente a las mujeres negras, a las mujeres indígenas, a las mujeres japonesas, chinas, ¿ustedes creen que no ha habido problemas bien, no ha habido formas de discriminación, no formas también de opresión entre ellas? Claro, estimados y estimadas. Entonces, en ese marco, se han creado muchos instrumentos internacionales para hablar sobre los derechos humanos. Dentro de estos derechos humanos vamos a hablar solamente de las relaciones de poder entre hombres y mujeres, porque han habido también relaciones de poder entre hombres y entre mujeres y mujeres, de países a países también. Entonces, por eso muy importante para nosotros entender la, la importancia fundamental que tienen los derechos humanos. Ustedes
sabrán que los instrumentos internacionales de derechos humanos surgen después de las guerras. Entonces, este instrumento nos plantea que los seres humanos tenemos que aprender a convivir, a darnos oportunidades de mejores condiciones de vida. Y por eso establecen los derechos que se deben respetar a todos los seres humanos. Y en este caso, a las mujeres. Porque a las mujeres no se respeta el derecho, por ejemplo, hasta el 53, nosotras, las mujeres, no tenían un acceso a la educación. No todos podían entrar al sistema educativo, además que el sistema educativo estaba dentro del marco de la educación castellanizada, ¿no? Entonces, esos derechos para las mujeres, aunque haya habido la Declaración de los Derechos Humanos, todavía ese derecho era negado a las mujeres. No podían ingresar a las escuelas, las mujeres no tenían el derecho a una capacitación desde esos momentos, no sabían leer ni escribir, hasta los 1980, 70 más o menos, quienes eran las mujeres que tenían un mayor número de analfabetismo eran ellas. Entonces, las que ahora acceden a sistemas de crédito, a derecho al trabajo y demás, todavía siguen siendo las mujeres que tienen menos posibilidades de acceso a esos derechos. Entonces, por eso es muy importante hablar de los instrumentos internacionales de derechos humanos para las mujeres, porque en este momento tenemos que alcanzar esa igualdad de derechos que todavía no estamos logrando, y lo que decían los compañeros, el Grover y el Richard, si bien ellas están presentes en los espacios, si bien han cambiado algunas actitudes, todavía no se han superado estas, porque seguimos viendo datos de violencia, datos de feminicidio, datos de mujeres que no han accedido a la educación superior. Por eso siguen siendo estos instrumentos como parte importante del proceso para lograr los equilibrios, la equidad y la igualdad de derechos, la equidad de las responsabilidades que tiene que ver entre hombres y mujeres. La Convención sobre los Derechos de un Niño y Adolescente también son importantes, pero en ese marco, cuando hablamos de estos instrumentos internacionales, en las relaciones de niños y niñas en el campo, lo que para ellos puede ser desde la lógica y la cosmovisión de la gente que viene de Occidente y dice, no, los niños no pueden trabajar en el campo porque ellos tienen que estar jugando, tienen que estar en la vida recreativa, ¿cómo les van a hacer trabajar? Así, pero desde nuestra lógica, para nosotros los niños en el campo jugando no están jugando solamente, están aprendiendo, están trabajando, jugando, porque en la chacra juegan recogiendo la papa y están aprendiendo responsabilidades, pero eso no lo asumimos como un trabajo, en cambio ellos lo ven. Entonces, hay una diferencia también dentro de cultura a cultura, cómo vemos esas situaciones. Entonces, lo mismo es en las relaciones de hombres y mujeres, sean estos de cualquier etapa generacional, ¿no? Entonces, un aspecto fundamental bien es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Porque cuando hablamos de esas formas de discriminación, estimadas y estimadas, es que las mujeres tienen, según los datos, no han tenido un acceso a espacios laborales formales. Si entran a los espacios laborales, no tienen el mismo sueldo, por mismo trabajo. El acceso a la educación superior, la mujer, sobre todo a partir de identificar que existen formas de violencia que llegan desde lo que es la discriminación hasta lograr las
formas de violencia y maltrato en el espacio laboral, en la familia y en la sociedad. Entonces, esta convención es una convención muy importante para las mujeres para exigir sus derechos. En ese sentido, estos instrumentos han permitido también la incorporación de varios artículos sobre los derechos de las mujeres en la Constitución Política del Estado para alcanzar la equidad, la igualdad de género. Esta Constitución abre la posibilidad de que en la Ley Marco de Autonomía sobre el régimen de género, donde dice que tanto los gobiernos municipales, departamentales, tienen que velar por la equidad e igualdad de derechos de hombres y mujeres. Entonces, en todas las leyes, hola, Te las escuchamos mal. leyes, estimados y estimadas, en la ley contra el acoso y violencia hacia las mujeres, ya, entonces, en las leyes ustedes van a ver que en sus artículos, dentro de los principios y los artículos, plantea siempre la equidad y la igualdad de género. En la ley de la educación, de la 070 nos plantea eso, la equidad de género y la prevención. La ley contra el acoso y violencia política nos habla sobre esto que nos decía el Richard y nos plantea, y si una mujer participa o varias mujeres estuvieran en el Consejo Municipal y sus suplentes por alternancia son hombres, a veces los hombres son los que se ruchan el piso y entonces comienzan a decir barbaridades de las cosas que hacen las mujeres, a discriminarlas, a decirles, no saben pues estas, qué cosas están haciendo, ya yo subiré, entonces se inventan cosas para sacarlas. Entonces, esta ley contra el acoso y violencia política es muy importante para sostener y pues también darle garantías a las mujeres que son electas democráticamente a ejercer como mujeres autoridades hasta la conclusión de su mandato, porque hasta eso es difícil para las mujeres en la actualidad. Ustedes no me van a dejar mentir, ustedes deben conocer experiencias y pues testimonios de mujeres que les cuesta mantenerse como concejalas por todas las cosas que tienen que pasar también como mujeres, autoridades, ¿no? La ley 348, la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. El decreto supremo 2145, la ley 263, que nos habla de este cuidado de garantizar a las mujeres una vida con igualdad de derechos. Imagínense, hay tantas leyes donde estamos hablando de las, porque a las que menos respetan sus derechos son a las mujeres, estimados y estimadas. Si hubiera una igualdad y una equidad, no habrían las leyes para exigirlas. Entonces, incluso para hablar de la planificación y el presupuesto, vamos a decirles que existen herramientas de planificación, como el Plan General de Desarrollo Económico y Social, la Agenda 2025, el Plan de Desarrollo Económico y Social, el Plan Sectorial de Desarrollo Integral, el Plan Territorial de Desarrollo Integral. En estos planes, porque todos son planes, el Plan Estratégico Institucional, el POA, la Estrategia de Desarrollo Integral, en el POA, estimados y estimadas, cuando hablamos de discriminación, hablamos también cuánto realmente nuestras autoridades toman en cuenta en la planificación, en la asignación presupuestaria, las demandas y necesidades de las mujeres. Les preguntan a las mujeres, a los jóvenes, ¿qué necesitan para desarrollarse? ¿O qué podemos hacer para mejorar su situación? ¿O qué necesitarán para su mejor capacitación? ¿Les consultarán? ¿Cómo será? Y si hubiera una buena asignación de presupuestos a proyectos y programas favorables a las mujeres jóvenes, a las mujeres adolescentes, porque ahora también hay la problemática del embarazo adolescente. Entonces, ¿cuánto se asigna para prevenir esos problemas? ¿Cuánto se asigna para la mejor capacitación de las mujeres en sus emprendimientos?
Desde ahí vamos a ver también si todavía las mujeres son o no discriminadas. Entonces, bien, entonces vamos a ir viendo ahí que tenemos promesas desde lo que es el tratamiento internacional de los objetivos de desarrollo sostenible, con lo que ha sido en nuestro país hasta el 2019, por ejemplo, nuestro país realmente es bien complejo y bien dinámico en todo lo que le pasa en el ámbito político, social, económico. El año pasado, estas promesas del Objetivo de Desarrollo Sostenible, el salud y bienestar, teníamos, con todo y la pandemia este 2020, estábamos bien. La educación de calidad con la pandemia a nivel mundial, no. Pues, entonces, nos ha mostrado también la pandemia que la cuestión de género, la igualdad de derechos, la cuestión de género ha sido un, un espacio en el cual en ese momento, esta gestión 2020, desde el 2019-2020, en la crisis política, la crisis sanitaria, nos ha mostrado quienes han tenido que asumir toda la situación de las crisis han sido las mujeres. A ver, alguien que me diga que no ha sido así. ¿Quiénes salían en cantidad? A ver, estimados y estimadas, si eran jóvenes y mujeres. Luego, en la pandemia, ¿quiénes eran las que estaban más en el mercado? ¿Quiénes estaban buscando medicina alternativa? ¿Quiénes estaban junto con sus guaguas vendiendo también en los mercados? A ver, corriendo riesgos todavía. Y entonces, este punto del desarrollo sostenible, el objetivo de desarrollo sostenible número 5, igualdad de género, no solamente es una cuestión de mujeres. Este objetivo tiene que ser tratado también por hombres, por los que son parte de la sociedad, por autoridades, hombres y mujeres, porque este no es un asunto solo de mujeres, también es un asunto de hombres. ¿Se dan cuenta? La igualdad de género es un problema de hombres y mujeres. Para lograr ese equilibrio de igualdad de derechos, no queremos ser igual que los hombres, pero queremos un equilibrio en la igualdad de derechos. Si él puede superarse, puede estudiar y le dan la oportunidad, ¿por qué no me pueden dar a mí la misma oportunidad? Y cuando hablamos de este objetivo 5 de igualdad de género, no nos vamos a olvidar que también las mujeres requieren un trabajo decente y crecimiento económico, porque no solamente queremos igualdad de género, también queremos un trabajo decente y de crecimiento económico. También las mujeres queremos que se reduzcan las desigualdades, no solamente a nivel de las relaciones de género entre hombres y mujeres o de pueblos y pueblos, de países y países, porque la equidad social es la que también nos va a ayudar a nosotras a lograr nuestros derechos en la medida en que miremos también estos objetivos. ¿Quién no quiere vivir en un ambiente de salud y bienestar, sin pobreza? Entonces, estos objetivos, estimados y estimadas, tienen que ver mucho en qué las mujeres y hombres podemos aportar en cada uno de los objetivos en función de reconocernos como seres humanos con igualdad de derechos, con igualdad de responsabilidades y con igualdad de vivir la vida con las mismas oportunidades. En ese sentido, planteamos un proceso de despatriarcalización como señal. ¿Cuáles han sido esos procesos de discriminación, de superioridad, de opresión hacia las mujeres? En el patriarcado todavía ahora ustedes están viendo que en algunas comunidades existen comportamientos y actitudes patriarcales
que se muestran en las características de cómo actúan los hombres, los varones, frente a las mujeres, a la población femenina. No solamente desde las diferencias biológicas, sino cómo ellos conciben a las mujeres como, como personas inferiores, diferentes, con poca inteligencia, así a veces las ven pues a las mujeres. Entonces, esas formas de ser patriarcal tienen que cambiar. El hecho de que los hombres se consideren dueños de sus parejas tiene que cambiar, porque esa es una forma patriarcal machista de concebir una relación con una pareja. Entonces, establecer las características para lo femenino y lo masculino parte de ese sistema patriarcal donde se fortalece el machismo y lo que no queremos. Entonces, vemos también que estas formas de discriminación, de opresión de las mujeres, parte también del avance de la ciencia, de la religión, o sea, que van reforzándose desde estas concepciones, desde estos pensamientos, que no siempre es de lastimar a las mujeres, sino de solamente verbalmente, de las expresiones que nosotros tenemos, de las actitudes y comportamientos que tenemos con ellas, podemos generar comportamientos machistas. Por ejemplo, eh, hay el crecimiento actualmente, no sé, ustedes me dirán si estoy equivocada, de muchas iglesias evangélicas, en la cual las iglesias evangélicas van generando también estas formas de sumisión de las mujeres hacia lo que diga su esposo o lo que diga el pastor, o sea, lo más grave es que hombres y mujeres se someten a lo que dice el pastor, cuando la vida nos está mostrando que hay muchos desafíos para poder cambiar la situación de pobreza, la situación de los cambios ambientales que se están dando. Y entonces la iglesia es un instrumento realmente muy, muy sutil de dominación. Entonces, y que marca las relaciones de hombres y mujeres, porque en las iglesias las mujeres no quieren ser mal vistas por el pastor ni por los hermanos y las hermanas, entonces se comportan en función de lo que esperan de ella como mujer, y lo mismo los hombres. Entonces, la iglesia y la ciencia como tal puede generar también ese reforzamiento del patriarcado. Entonces, cuando hablamos de que tenemos que alcanzar la despatriarcalización y veíamos en el video, ¿no ve? Que hay características biológicas de hombres y mujeres que los vemos como naturales y universales, o sea que él es el que domina, es el que sabe, él es el que trae la plata, él es el que protege la casa, porque él es el que genera los recursos y está en lo productivo, y la mujer está en lo reproductivo porque cuida la guagua, tiene hijos, les da de comer, todo eso. Entonces, ese pensamiento tiene que cambiar desde la mirada de la despatriarcalización. Hay que romper esos sistemas de relaciones de poder familiares, sociales y políticas, de dominación, subordinación y opresión, que se funda en la distribución desigual del poder entre hombres y mujeres y sobre todo en la división sexual y jerarquizada del trabajo. Esta división sexual y jerarquizada del trabajo es lo que nos mostraba en el video. ¿No ve? Yo trabajo. ¿Vos qué haces? Siquiera por lo menos cocinar. Dame ropa limpia. Limpia la casa. O sea, las guaguas tienen que estar bien, o sea, la casa tiene que estar bien ordenada, las guaguas limpias. Entonces, por lo menos eso haz. O sea,
Esas son las expresiones patriarcales, o sea, de jerarquía. ¿Y qué tal si yo trabajo y vos cuidas las guaguas, vos cocinas, vos estás en la casa y yo trabajaré? ¿Los hombres asumirían ese rol? Entonces, esa división sexual del trabajo, tenemos que cambiar, o sea, tenemos que lograr que sean horizontales, donde hombres y mujeres no piensen que el estar en casa es un castigo, sino que más bien es una responsabilidad compartida entre él y ella. Entonces, tenemos que superar eso y romper esa supuesta supremacía de lo masculino como algo superior y que subordina e inferioriza a las mujeres, ¿no? ¿Cómo logramos esto? Vamos a lograr esa situación cambiando nuestra forma de pensar, cambiando nuestras suposiciones y creencias, dejar de lado el pensamiento de que la mujer es un sujeto dominado e inferior. Ahora, ustedes dirán, pero nosotros ya hemos pasado eso, o sea, esto ahorita no, nada que ver, yo ya he leído, yo soy profesional, yo, nada. Pero en las relaciones de hombres y mujeres, estimados y estimadas, cuando están los dos, ahí vamos a conocer cómo es la relación, si es una relación de dominación o no, cuando nos imponen sus gustos, nos imponen sus opiniones, nos imponen eh, sus creencias. Esas son formas de dominación y a veces las mujeres, por el mucho querer, también dejan de lado sus propias opiniones y sus aspiraciones. Entonces, es una constante. El cambio del patriarcado hacia la descolonización parte de ambos. Es una cuestión de hombres y mujeres. Cuando hablamos de la despatriarcalización en nuestro país, en América Latina sobre todo, tenemos que pensar en la descolonización también, porque en las comunidades rurales, no solamente en las comunidades rurales, sino en toda Bolivia, y vamos a ver que existen pues reflexiones y textos donde nos plantean el colonialismo interno. Y lo hemos visto y lo hemos vivido y lo seguimos viviendo tal vez en algunos lugares donde existe una profunda intolerancia, prejuicios étnicos, sociales, racismo de los grupos de poder hacia los pueblos indígenas. ¿Existe o no existe, estimados, estimadas? Reacciones. ¿Qué dicen ustedes? Hola. ¿Existe o no existe la profunda intolerancia? ¿Existe? Sí, Lice. Sí, dice. Esa Existe, intolerancia de prejuicios étnicos, ¿no ves? Sociales, sí, racismo, dice. de grupos hacia los pueblos indígenas, y lo hemos vivido el 2019 como nunca se ha expresado y ha habido un retroceso de los derechos de las mujeres y también de los pueblos indígenas. Porque ahí nuevamente hemos visto que ni la ley contra el racismo y toda forma de discriminación ha sido respetada. Y hasta han dejado de lado la constitución política del Estado. Entonces, ahí tenemos que ver que tenemos que hacer mucho todavía para cambiar esas formas de intolerancia de ambos lados, tanto de los indígenas como de aquellos que no se creen indígenas. Porque nosotros en el otro lado también decimos que se creen, ¿no ve? Entonces,
tenemos que comenzar a construir esa despatriarcalización y descolonización, valorando nuestras identidades culturales, valorando el ser mujer aymara, el ser mujer quechua, el ser mujer joven, adulta mayor. Hasta eso hemos visto cómo ha habido las intolerancias, cómo existen las intolerancias al interior de nuestra sociedad. Entonces, y no hay igualdad de derechos. Ahora, la igualdad de derechos tampoco es que el que todos tengan los mismos recursos cuando ellos ya tienen los recursos. Por eso hablamos también de la equidad. Tenemos que empezar a ser equilibrados en el sentido de que aquellos que no tienen, tienen que recibir más, y aquellos que tienen más, tienen que dar más. Entonces, esas concepciones no se están dando en nuestra sociedad. Entonces, tenemos que entrar a este proceso de descolonización en relación de lo que es las formas de relaciones de poder. La colonización, relación de poder entre lo civilizado, blanco europeo y lo bárbaro indígena, el colonizado, ¿no ve? O sea, ese pensamiento tiene que romperse, porque hasta ahora, imagínense, estamos en el 2020 y todavía algunos se habían creído mucho más civilizados y hasta han tratado de salvajes a los pueblos indígenas en esta época del siglo XXI. Y lamentablemente hemos sido testigos de eso. Entonces, tenemos que seguir trabajando en nuestra sociedad frente a esta situación. Y han visto que estas formas de intolerancia pueden generar mucha violencia, mucha imposición. Entonces, nos tiene que llamar la atención esta situación, porque es así también como se van generando las relaciones de poder al interior de las relaciones de pareja entre hombres y mujeres y de las familias. Tenemos un proceso de colonización mental también como base para consolidar las formas de colonización, porque a veces, siendo nosotros o nosotras mujeres, a veces nos ponemos en una posición intolerante con otra mujer. O a veces como aymara que soy, puedo ser intolerante también con otro aymara porque piensa diferente que yo. O sea, no todos tenemos que pensar de la misma manera, pero sí tenemos que alcanzar el respeto mutuo, la tolerancia de su opinión y de respetar su opinión y su diferencia, porque si no, no vamos a poder alcanzar esos equilibrios y esas relaciones horizontales de respeto mutuo. Entonces, por eso es importante mirar que nosotros como seres humanos, hasta qué punto podemos alcanzar nosotras ese manejo del poder entre seres humanos, donde no tengamos que generar violencia ni imponer a ninguna de las dos partes, ni a hombres ni a mujeres, sino lograr ese equilibrio y el respeto mutuo entre ambas partes, alcanzar responsabilidades compartidas, alcanzar la superación y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y en eso no nos favorece mucho a veces los medios de comunicación. Por ejemplo, una de los medios que se utiliza actualmente para seguir fomentando estas relaciones de poder desequilibradas, así donde unos se creen superiores y ven a los otros como inferiores, parte todavía ahora en la actualidad, y lo hemos vivido desde lo que hablan en los medios de comunicación, han generado mayor distorsión de los discursos, incluso desde lo que es la educación, el racismo y otras formas como también a partir de la difusión de canciones. Las canciones son muy xenófobas y peor cuando los jóvenes van repitiendo. Son discriminatorias también algunas canciones y seguramente ahorita ustedes me pueden dar
algunas canciones que son fuera de lugar, yo les puedo hacer escuchar, hasta las canciones muestran ese sentido de mirar a las mujeres como objetos. Cuando escuchan, por ejemplo, los géneros musicales del reggaetón, donde las mujeres en su contenido hablan de la mujer como objeto sexual. Y las canciones, sus contenidos han perdido de vista otros, otros tópicos de, pues, de composición como el de crear música, canto a favor del medio ambiente, a favor de los derechos humanos, a favor de los pueblos indígenas, a favor de las relaciones más de respeto entre hombres y mujeres, sino están orientadas más bien al sexo, al, bueno, a otro tipo de orientaciones que no ayudan ni aportan mucho a la sociedad. Los programas televisivos, las novelas que nos muestran otro tipo de miradas que no tienen que ver nada con nuestra realidad y que cambian nuestra mentalidad, hasta nuestra forma de pensar en las modas y en los estilos que adoptan los jóvenes, no solamente en las ciudades intermedias, sino en el área rural, en sus formas de vestir, de peinarse, de pues, ver la moda. Esas son las formas sutiles en las cuales se están estableciendo relaciones de poder a través de la moda y de las formas en cómo los medios de comunicación también son instancias que reproducen esas jerarquías y esas opresiones y dominaciones culturales desde esas formas que nos plantean como alienación cultural, también podríamos decir, ¿no? Que son formas de violencia social, cultural y religiosa desde lo que es también la educación. Si la educación no está orientada a generar esos equilibrios de respeto mutuo y pues de una igualdad de derechos en cuanto a oportunidades y capacitación a niños y niñas, a adolescentes, hombres y mujeres, jóvenes y mujeres adultas, entonces eh, seguiremos en un espacio donde no se está logrando esa igualdad de oportunidades para las mujeres y que las mujeres puedan lograr esos equilibrios y esas igualdades de derechos y oportunidades. La iglesia sigue siendo una instancia donde le quita el espacio a las mujeres en cuanto a su superación, porque las mujeres que son buenas son aquellas que se quedan en casa, las mujeres buenas son las que están con su familia y cuidan en su familia. O sea, ese tipo de mensajes son las que limitan también a veces subjetivamente en las decisiones de las mujeres. La violencia social, cultural y religiosa parte también desde los medios de comunicación en las cuales nos genera estas formas de intolerancias, de formas de discriminación, hasta de difusión de mensajes muy intolerantes, racistas, que los hemos escuchado y los hemos visto además, no solamente a través de los medios de comunicación, sino también de las redes sociales, que han mostrado también esas situaciones de relaciones de poder y dominación, no solamente entre hombres y mujeres, sino esta situación de de, de la cuestión de etnia, género y pues raza. Toda esta cuestión de violencia social, cultural y religiosa tiene que ver con las relaciones de poder que se dan en la sociedad, en el mundo, desde lo que también es el proceso de globalización. La globalización nos va generando muchos productos y mercancías de consumo que al final va creando también ciertas formas de discriminación y ciertas formas de intolerancia entre las sociedades y dentro de las sociedades entre hombres y mujeres y entre aquellos que tienen más
ingresos y los que tienen menos ingresos y aquellos que tienen mayores posibilidades a los servicios básicos y aquellos que no los tienen. Entonces, por eso es importante el mirar estas formas de discriminación, dominación desde la mirada patriarcal, colonial, para que nosotros miremos críticamente cómo vamos a generar procesos de descolonización y despatriarcalización en nuestro país, desde las experiencias que hemos tenido, desde cómo el racismo todavía no ha desaparecido en nuestro país, a pesar de que tenemos una ley, a pesar que tenemos una declaración de derechos humanos, y no solamente en Bolivia, sino lo vamos a ver también en Estados Unidos, cuando existe todavía esos problemas raciales entre negros y blancos. Entonces, el sexismo que está presente, o sea, eh, realmente es así como para decir qué está pasando con la sociedad cuando vemos la actitud de algunos jóvenes, estas violaciones grupales. Ustedes han escuchado en los medios cómo mujeres jóvenes han sido violadas por, por un grupo de jóvenes. ¿Qué les ha pasado a esos jóvenes? Se supone que estamos en una sociedad que ha avanzado, que estamos con la tecnología, que antes ni había teléfonos para comunicarnos, y pues ahora pareciera que en vez de avanzar como sociedad, estuviéramos, no sé, en decadencia, porque ¿cómo vamos a llegar al punto de violar a una muchacha entre 4 o 5 y que después sea una situación de noticia roja y listo, la violaron, entre 4 y 5 eran sus amigos, se tomaron y ya está. Y por eso es que hablamos acerca de los derechos de las mujeres y este tema de las relaciones de género. Si esa mujer fuera protegida, le garantizaran el derecho a una vida libre de violencias, no estaría en esa situación. ¿Cómo, cómo puede una mujer adolescente, una mujer joven o una mujer tener confianza en los compañeros, en los varones, en sus amigos, entre comillas, y que después resulte violentada? Entonces, son situaciones que se están dando en nuestra realidad y qué está pasando y cómo podemos cambiar estas situaciones de relaciones de poder, de dominación y de opresión hacia las mujeres a partir de estas formas de violación y que no estamos expresando claramente cómo detener como sociedad y cómo cambiar estas formas. ¿Por qué está pasando eso? La expropiación de la tierra, por ejemplo, en el área rural, todavía sigue siendo una situación de problemática para las mujeres, el que les den la tierra como hijas de las familias que van entregando las tierras a sus hijos, pero que ellas no tienen la posibilidad de heredar esa tierra. Lo mismo pasa también en las áreas urbanas, donde los hijos son los más beneficiados más que las mujeres, porque las mujeres como son esposas de otro hombre, entonces como que ellas no tienen el mismo derecho. Entonces, en eso se muestra esas relaciones de poder injustas de la sociedad contra las mujeres. Violencia contra los pueblos indígenas. Ustedes, eso ya no lo voy a decir, ustedes lo han vivido, lo han visto, lo hemos vivido así de, testimonial y físicamente hemos vivido esa situación el 2019 y el 2020, incluso en la época de la pandemia, ha sido realmente una situación de desequilibrios en lo que ha sido la atención misma a la pandemia. Entonces, esas son también formas y relaciones de poder de género. Si hablamos desde una perspectiva de género, la perspectiva de género nos habla también de las relaciones de hombres y mujeres, pero las relaciones de pueblos indígenas y el Estado.
Entonces, la perspectiva de género es mucho más amplia porque nos hace ver a las poblaciones vulnerables y los pueblos indígenas son poblaciones vulnerables como también las mujeres, los jóvenes, los adolescentes, los niños y las niñas. Ustedes tendrán datos acerca de que en este tiempo de la pandemia quienes han sufrido mayores casos de violencia, infanticidio, feminicidio, maltratos han sido estos grupos. Entonces, por eso hablamos de las relaciones de género, por eso decimos que esos pensamientos de mirar a las mujeres con inferioridad, con opresión, se siguen dando, a pesar de que haya sido en el siglo XVI, XVII, todavía esos pensamientos han sido ya como actualizados, reseteados a nuestra época, pero de diferente manera. Descolonizar, despatriarcalizar. Tenemos que trabajar en los 4 ejes de subordinación, exclusión y discriminación de las mujeres. Dejar de pensar que es natural la desigualdad y la cosificación del cuerpo de las mujeres. Tenemos que pensar que ellas son mujeres con autonomía, que tienen igualdad de derechos, que tienen igualdad de oportunidades. Hay que darles esas posibilidades y también romper esa división sexual y jerarquizada del trabajo a partir de la responsabilidad compartida, a partir del respeto mutuo y a partir de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Sacar los patrones culturales discriminatorios de violencia de género que se dan en nuestras sociedades y que no tenemos que dejar de lado. A veces, como ya escuchamos tanto por los medios de comunicación, pareciera que todo el tiempo estamos repitiendo lo mismo, pero tenemos que mirar que son problemas que se están dando en nuestro país, en nuestra sociedad. Descolonizar, despatriarcalizar, significa despegarse de las formas europeas norteamericanas del conocimiento y el desarrollo. ¿A qué nos referimos sobre este punto? Sobre las formas de explotación de los recursos naturales, sobre pensar que el desarrollo está en función de la depredación de la naturaleza. Esas formas tenemos que cambiar, tenemos que mirar el desarrollo desde nuestro propio, de nuestra propia construcción, de cómo queremos un desarrollo para vivir bien. Ese modelo del vivir bien nos tiene que plantear a nosotros, porque eso también está en la Agenda 2025 para alcanzar el vivir bien. Pero el vivir bien no dice depredaremos la naturaleza, destrozaremos todo, tendremos más autos. O sea, realmente estamos en una situación de crisis social, digo yo, porque no es tener cosas materiales, sino cómo vamos a sostener la vida de todas y todos y de las generaciones futuras, si ahora estamos viendo cómo la naturaleza cada vez nos está demostrando que está enferma por los cambios climáticos y todo lo que está pasando en la naturaleza misma. Entonces, iniciar un proceso de pensar haciendo, recuperando y revalorizando otras formas de conocer y ver la realidad que han sido desarrolladas por los pueblos. Y cuando hablamos de desarrollo de los pueblos y de sus formas de pensar, tenemos que recuperar también el equilibrio de las relaciones entre hombres y mujeres. En las comunidades no podemos cesar y decir, es lo mejor, ahí viven chachahuarme, así. No, existen también problemas, existen esas relaciones de género, de discriminación, de inferiorización y de creer que las mujeres son menos que los hombres. Entonces, esas formas de pensar tenemos que cambiar, tenemos que transformar eso. La despatriarcalización nos propone una convivencia humana más allá de prejuicios raciales, patriarcales, sexistas, y que construyan ese
respeto, esa igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, desmontaje de relaciones y sistemas de poder y de concepciones del conocimiento, o sea, que dejemos de lado esos pensamientos raciales, de creer, no, ay, no, esa, hasta de los prejuicios que tenemos en nuestro barrio, en nuestras zonas, cuando miramos a una persona humilde, decimos, esas son, ¿qué vas a ver? O sea, somos demasiado prejuiciosos. Entonces, tenemos que mirar a las personas como lo que son, seres humanos, que merecen respeto, que merecen tolerancia, que merecen las mismas oportunidades que yo espero de la vida. Entonces, hay que romper con esas situaciones de jerarquización y de creerse superiores a los demás. Eh, También la despatriarcalización nos plantea proponer nuevas formas de pensar sobre las relaciones de género. Esto de las responsabilidades compartidas, del respeto mutuo, de darles las mismas oportunidades, de respetar sus derechos, de darles la libertad y la igualdad a las mujeres y a los pueblos indígenas para que puedan autodeterminarse y auto autoconscientes de lo que ellos quieren de la vida, sin que nadie los someta. Recuperar el sistema de saberes diferentes al occidental que se asienta en la superioridad lingüística y étnica. O sea, hay que dejar de lado esos prejuicios que nos ha traído también el conocimiento de lo que es el tema de la educación y las formas de opresión que se han dado también. La despatriarcalización nos plantea desestructurar las relaciones de poder que producen subordinación y opresión a los pueblos, que jerarquizan las relaciones entre hombres y mujeres, impiden la democratización del sistema político de representación y el acceso de las mujeres a los espacios de decisión. La transformación del patrón productivo de las formas de redistribución de la riqueza, los ingresos y las oportunidades en armonía con la naturaleza. La eliminación de patrones culturales y estereotipos discriminatorios que se manifiestan en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, que se dan desde las ideas que tenemos como hombres y mujeres y que nos dan desde la educación, desde el arte, la ciencia, pues desde las canciones, como les decía, que están generando de que las mujeres sean consideradas como objetos sexuales, los sistemas mediáticos como las redes sociales, por ejemplo. Entonces, hay que cuestionar y hay que repudiar esas formas que van en contra de los derechos de las mujeres y pues de los derechos de los seres humanos, como estamos planteando. La redistribución del trabajo doméstico, de reproducción de la fuerza de trabajo y el cuidado de la familia debe ser en responsabilidad familiar, colectiva y pública. Reconocer a las mujeres como portadoras de saberes e identidades. Esos son los puntos que yo les planteo como para lograr algunos puntos de discusión y de reflexión también para cambiar las relaciones de poder desde mirar los procesos de despatriarcalización y pues también de generar esos equilibrios en las relaciones entre hombres y mujeres. Bueno, hasta ahí yo cierro con mi presentación y agradecerles por la atención y ya está comenzando a llover, quiero decirles. Eso.